voy a ir poniendo para presentar. Esperen que saco la cámara. Y me dicen si se ve. Compartir. Ahí está pensando. Esperen un cachito. Bueno. Bueno. ¿Lo ven? ¿Se Sí, ve profe. algo? Sí, ¿Algo se ve, gris profe. que tiene mi nombre en el se fondo? ve. Buenísimo. Sí se ve. Bueno. Entonces, arranquemos por el principio. Si alguien viniera y les preguntara... Profe, está? no lo puedo ver. Sí. Espere, que todavía no apreté el botón. Ah, pensé que ya lo había puesto. No, esperen que esto... Ahí está. Ahora sí, ¿ven un emoji que está pensando ahí? ¿Lo ven todo? Sí, profe. Buenísimo. Si no, en el grito ahí. Bueno, si alguien viene y les pregunta, ¿qué materia empezaste hoy? Le dice, introducción a la contabilidad. Ah, ¿y qué es la contabilidad? Alguien que no sepa nada, que no lo haya visto en el secundario, nada. ¿A ustedes qué se les ocurriría decirle? O un concepto, o de qué trata, qué objetivo tiene la contabilidad. ¿Qué más o menos le dirían a ustedes? A ver, los escucho. Profe, hola. Yo creo que le Sí. diría que es Sí. un sistema en el que a través de números podés justamente contabilizar, redundante la palabra, objetos, valores, diferentes tipos de posesiones que existen, con números universales justamente, que es el dinero, para poder materializarlo en un lenguaje común para el resto de las personas. Digamos que, Bárbaro. ¿no? Bastante completa, te digo. Metiste la palabra sistema, metiste el... Sí, te escucho. Sí. Exacto, también. O sea que van surgiendo como conceptos comunes a todo esto que van diciendo sus compañeros. La palabra medir, contar, exponer esa información, informarla, tanto sea al propio ente que elabora esa contabilidad, como cualquier tercero interesado en ella. Entonces, ¿qué pasó a través de la historia de la contabilidad desde que surgió, que se remonta, después vamos a ver la historia, desde los tiempos más remotos, es una de las disciplinas más antiguas de la que hay algún vestigio? Entonces, nosotros nos preguntamos, si tuviéramos que definir la contabilidad, eso nos lleva a decir qué naturaleza presenta. La naturaleza de algo, es decir, ¿qué es? Entonces, a través de esa historia, fueron apareciendo distintas opiniones acerca de lo que era la contabilidad. Había algunos autores que dijeron, y bueno, para nosotros la contabilidad es un arte. Otros, en cambio, dicen, no, para nosotros es una técnica. Después hubo otros que dicen, la verdad, que la contabilidad es una verdadera ciencia, con todas las letras. Y más modernamente, se la trató como una tecnología. Entonces, estas fueron, resumidamente, distintas perspectivas que encontramos acerca de cómo definir a la contabilidad y que nos va a permitir ubicarla en lo que se dice el campo o el cuadro general de la cultura. Y para decir, y bueno, ¿y cuál de todas estas cosas? ¿Por cuál de todas nos decidimos, no? Vamos a tener que arrancar por definir cada una de ellas. Entonces,
Empezamos por el primero. ¿Qué es un arte? Si vamos al diccionario, a lo que dice la Real Academia Española, encontramos 3 posibles definiciones de arte. El primero que dice, virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Segunda definición, dice, es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado, con recursos plásticos, allí encontramos la pintura, la escultura, lingüísticos, la poesía, o sonoros, la música, ¿no? Y la última definición dice, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Pero, si nosotros tendríamos que elegir, bueno, pero para nuestra cultura, arte, de estas 3 posibles definiciones, ¿cómo lo tomamos nosotros? Vamos a elegir la segunda de las definiciones, porque siempre cuando nos mencionan la palabra arte, nos vamos precisamente a una pintura, a una escultura, a una composición, ¿verdad? No nos vamos a la primera y a la tercera. Y, salvo algunos contadores que número bárbaro en los balances, para que los que lo toman como referencia influyan en sus decisiones, ¿verdad? La contabilidad no es un arte. Se podría más asemejar a la primera y a la tercera de las definiciones. O sea, una habilidad para hacer algo o un conjunto de reglas para hacer ese bien. Pero esto, más que definir, estaría definiendo lo que se llama una técnica. Entonces, con esto concluimos que la contabilidad para nuestra cultura de hoy en día no la consideramos un arte. Ya tenemos una de las 4 posibilidades descartadas. Arte no es la contabilidad. Segunda posibilidad. ¿Es una técnica la contabilidad? ¿Y qué es una técnica? Bueno, una técnica es un procedimiento o conjuntos de procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado. Está bastante por ahí la contabilidad, ¿verdad? Porque procesamos la información con ella y ese resultado, ¿cuál es? Obtener una información que nos sea útil para tomar decisiones. O sea que por este lado podemos llegarla a definir como una técnica. Una técnica tiene como objetivo fabricar bienes o servicios eminentemente prácticas. ¿Qué actividades lleva a cabo? Ejecuta procedimientos, implica el conocimiento de las habilidades y de las herramientas para llevar a cabo esos procedimientos. Producto resultante, bienes y servicios. Y se dice que la técnica es no valorativa. ¿Y esto qué significará? Que la técnica nada más aplica un procedimiento. Es el típico, pensemos, un mecánico de un auto que aplica la herramienta sobre el auto para arreglarlo. Pero no se pone el mecánico a reflexionar cuáles fueron las hipótesis y las teorías que lo llevaron a cómo solucionar el problema que tiene el auto. No se pone a hacer esa reflexión previa, teórica. Nada más aplica una técnica en la práctica. No reflexiona en absoluto. Pero
hubo un tiempo en la historia de la contabilidad que la misma fue concebida como una técnica. Ahí podemos ver en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial en especial, que se la consideró una técnica. Incluso hay definiciones de contabilidad que dicen que era una disciplina técnica. Procesaba los datos sobre composición y evolución del patrimonio para producir información. ¿Qué más? Bueno, que pone énfasis en el procesamiento de datos, esta definición, sin hacer referencia a los fundamentos teóricos de ese procesamiento, y se refiere a un aspecto parcial de la contabilidad. Ese parcial es el aspecto práctico. No considera los aspectos teóricos. Y tampoco considera el entorno social en que se pone en práctica esos procedimientos. Sí, podemos afirmar, no obstante, que la contabilidad hace uso de diferentes técnicas. Ejemplo, y que las vamos a ver después cuando avancemos los contenidos. La partida doble, que es el fundamento primordial en que se basa toda la registración contable. En base a ella nosotros vamos a registrar las operaciones. Otro ejemplo de técnica que usa la contabilidad, por ejemplo, es el método de ajuste de inflación. Otro, el método para consolidar los estados contables. Y así hay un montón de técnicas más de las que hace uso. Pero, hecho este análisis, podemos concluir que pese a que en algún momento fue considerada una técnica y que hace uso de diferentes técnicas, no podemos concluir de que se trate únicamente de una técnica. Tenemos que ir más allá. Y la tercera posibilidad que teníamos en el primer cuadrito nos decía, y bueno, ¿y será una ciencia entonces? ¿Y qué es una ciencia? El hombre siempre, desde el comienzo de la humanidad, intentó comprender el mundo que lo rodeaba. Y en esa comprensión, lo que hacía era construir un conjunto de ideas de carácter, vendría a ser como artificial. Ese conjunto de ideas después se transformaban en lo que se llamaba hipótesis y posteriormente en teorías. Es lo que se llama ciencia, conjunto ordenado de ideas, para comprender el mundo en que vivimos. ¿Cómo es ese conocimiento científico? ¿Por qué se caracteriza y qué lo diferencia de otro tipo de conocimiento, de un conocimiento, podríamos decir, vulgar o cotidiano? Para que sea científico, tiene que reunir estas características. Se dice que es racional, porque surge de un pensamiento racional. Primero armamos conceptos, juicios y razonamientos que se contrastan con la realidad y llegamos a lo que finalmente son las teorías. O sea, no está formado, como dice allí, por meras sensaciones o imágenes. No, es producto del raciocinio, ese conocimiento. Es sistemático. No son conocimientos al azar, así, dispersos. No. Esos conocimientos están ordenados. Forman un sistema de ideas, de proposiciones. Son teorías. Se pretende que sea lo más exacto posible.
se pretende, porque ya sabemos que siempre está la incertidumbre que nos rodea. Entonces, que sea exacto lo más posible. Esa es una meta a alcanzar. Después se dice que es un conocimiento verificable. ¿Por qué? Porque en las hipótesis que el hombre elabora, siempre las trata de comprobar de alguna manera. ¿Para qué? Para saber si son o no verdaderas, si están lo cierto. Y por último, se dice que el conocimiento científico es falible, o sea, que puede fallar. Fallar en el sentido de que estemos equivocados en lo que nosotros sostenemos acerca de algo. Podemos elaborar una teoría, pero más adelante se descubre otra que nos viene a decir que estábamos equivocados, entonces la teoría nueva reemplaza a la anterior. Bien. En las ciencias hay dos grandes grupos dentro de las mismas. Esos dos grandes grupos se vienen a diferenciar el uno del otro en función de qué. El objeto de estudio de cada una y del método de investigación. ¿Qué es el objeto de estudio? Y ahí yo se los puse con una pregunta. ¿Qué estudia cada ciencia? Entonces, en función de esto, podemos encontrar dos posibles tipos de ciencias. La primera es la que se llama las ciencias formales, que como el mismo nombre ya nos está diciendo, se va a ocupar de estudiar las formas. Esas formas solo existen en nuestra mente, en la mente del ser humano. No tienen una existencia real. Es lo que les dice ahí en la teoría, un número. Un número sí, lo puedo escribir en un papel, pero mi cabeza solo existe como número. Solamente se materializa si yo lo asigno a un objeto determinado de lo real. Tengo 2 lápices, tengo 2 sillas, ¿no? Pero si no, ese número solo existe en nuestra mente. En cambio, el otro grupo de ciencias son las que estudian los hechos que sí existen en la realidad del ser humano. Esos hechos los podemos ver y tocar. Y pueden ser tantos hechos de la naturaleza, que de ellos se va a ocupar de estudiarlo las ciencias naturales, y después están sociales, que lo estudiarán precisamente las ciencias sociales. Entonces, hecha esta fundamental diferenciación entre las dos ciencias, nos queda decir, bueno, ¿y estas ciencias? ¿Cómo estudian esos objetos que tienen? Y eso es lo que se llama el método de investigación. ¿Qué caminos siguen? Las formales, que podemos pensarla a la matemática, por ejemplo, como una ciencia formal primordial entre ellas, para estudiar esas formas siguen un método científico que fundamentalmente es el razonamiento lógico, el método deductivo. Deducen tus teorías a partir del razonamiento lógico. No se valen de la experiencia empírica. O sea, no van a la realidad, hacen el experimento y comprueban de que sea cierto lo que dicen. No. Se quedan nada más con su razonamiento, con lo que ellos dedujeron. En cambio, las fácticas de investigación, la investigación empírica. Van al campo y contrastan lo que ellas afirman con la realidad para ver si es cierto o no es cierto lo que están diciendo. Obviamente,
en las ciencias sociales, ahí se nos complica un poco más hacer esa experimentación, ¿no? No todo es susceptible de experimentar. Pero bueno, se tratan de utilizar algún otro método, pero en la esencia está esa posibilidad de contrastarlo con la realidad. Entonces, ahí, esperen que le bajo, vaya, me quedo ahí arriba. En el libro de teoría material, les pusieron un esquema sobre una clasificación de las ciencias que aparece en un diccionario muy famoso. Entonces, ahí le dan ejemplos de distintas ciencias formales y ciencias fácticas. En las formales les menciona la lógica y la matemática, y las fácticas están las naturales, que eran los hechos de la naturaleza, tenemos la biológica, la física, y las sociales, la economía, sociología, antropología, psicología, politología, geografía, historia, etc. Como verán, no aparece expresamente allí la contabilidad. No tenemos ninguno de los cuadritos que nos diga dónde ponerla. Entonces, tenemos que seguir indagando para ver dónde la ubicamos la contabilidad, que eso es lo que queremos lograr nosotros. Entonces, para eso, esperen que no sé qué, ahí está. Decimos, bueno, entonces, a la contabilidad, ¿podemos considerar, después de todo esto que venimos mencionando hasta este momento? Y bueno, para eso tenemos que fijarnos una cosa. ¿Tiene un objeto de estudio propio? O sea, que ese objeto es puro y exclusivo de la contabilidad y otra disciplina no lo estudia, solo ella. ¿Y cuál es ese objeto? ¿Qué estudia la contabilidad? En Argentina se sostiene que el objeto de estudio de la contabilidad está conformado por hechos informativos de contenido económico y social producido por organizaciones. Organizaciones de todo tipo, con fines de lucro, sin fines de lucro, lo que sea. Cuando hablamos de organizaciones nos referimos a todas. Entonces, ya sabemos cuál es el objeto de estudio. Como verán, ahí aparecen dos palabritas que nos pueden ya dar indicio. Ya en lo que van tomando el apunte, hechos. Al decir hechos, ya nos está dando un indicio de que puede ser una ciencia fáctica. ¿Se acuerdan? Cuando vimos, no puedo ir para atrás, que las ciencias fácticas decía que estudiaban hechos, no formas, hechos. ¿Y qué más? Otra palabrita más que aparece es organizaciones. Las organizaciones que existen en nuestra sociedad. Otro indicio más. Ya tendríamos que podríamos decir que se trata de una ciencia fáctica, por los hechos, y social, porque estudia las organizaciones. Pero vamos todavía un poco más y decimos, bueno, ya el objeto de estudio lo tenemos dilucidado. Ahora, otro requisito, ¿qué método de estudio usa la contabilidad para acrecentar sus conocimientos? O sea, ¿cómo estudia? ¿Qué investigación emplea? ¿La deductiva, el razonamiento lógico como la matemática? ¿O en cambio va y trata de comprobar empíricamente lo que afirma? Precisamente eso. Siempre trata de contrastar con la realidad sus afirmaciones. Dice, construye teorías, las hipótesis, por contrastación con la realidad. Para eso
utiliza el método inductivo, deductivo, cualitativo y todo el método que pueda lo usa la contabilidad. Entonces, con esto ya podemos hacer una primera afirmación, que la contabilidad es una ciencia fáctica, porque estudia hechos informativos, y social, porque esos hechos son producidos por organizaciones que se encuentran insertas en la sociedad. Sigamos un poco más. Ya tenemos una primera acercamiento sobre la naturaleza de la contabilidad. Seguimos con esto de las ciencias. En las ciencias, primero las clasificamos en formales y fácticas, y ahora vamos un cachito más. ¿En qué dice? Bueno, bien. Aparte, si tenemos en cuenta cuáles son los objetivos, actividades y productos, hay otra posible clasificación de las ciencias. Objetivo. ¿Qué es el objetivo de algo? ¿Para qué estudia esa ciencia? Y en base a esto tenemos aquellas ciencias puras y las otras que son aplicadas. ¿Qué serán una y qué serán la otra? Puras son aquellas ciencias que solo, y esa es la palabrita fundamental, buscan conocer y comprender la realidad. O sea, el conocer por el conocimiento mismo, no les importa más que eso. Llegan hasta allí. Ejemplo, les da ahí en la teoría, sería la ciencia, la geología. Estudia la composición de la Tierra, nada más que para eso. Informar cuál es la composición del suelo, por ejemplo. En cambio, las aplicadas van un poco más allá que las puras. No solo buscan conocer y comprender la realidad. Con esto que obtienen, tienen como objetivo tratar de transformar esa realidad que estudian. Si seguimos con el caso de la geología, que no solo nos interesa conocer de qué está compuesto el suelo, sino que prevenir, por ejemplo, un posible terremoto. Decir, no, mira que sí, tal placa se desliza a tal velocidad, en tal momento, se puede producir un terremoto que va a afectar en tal lugar, ¿no? A tal territorio. Entonces, como lo que busca vendría a ser la prevención de una catástrofe, ya está buscando actuar sobre esa realidad que conoce. Después, en cuanto a las actividades, o sea, ¿qué hacen para lograr ese objetivo? Estos están de acuerdo a las dos. Utilizan métodos científicos, exclusivamente. Y dice que su estructura es unidisciplinaria, o sea que no acuden a otra disciplina para valerse, se vale por sus medios, nada más. No van a otra ciencia, a otra disciplina para lograr su objetivo. Es unidisciplinario. Únicamente ellas se arreglan solitas. Y en cuanto al producto resultante, también ambas coinciden en que lo que buscan obtener es conocimiento científico, que luego es divulgado publicándolo en revistas de carácter científico para que todo el mundo pueda enterarse de estos descubrimientos. Entonces, teniendo esto, ahora esta nueva clasificación entre ciencias puras y ciencias aplicadas, y que ya habíamos dicho que la contabilidad se trataba de una ciencia, podemos decir, bueno, y esta nueva que vimos ahora, pura y aplicada, ¿en dónde encajaría la contabilidad? Si yo tendría que decir.
Y para eso vamos a decir, el objetivo de la contabilidad, ¿cuál sería? Conocer la realidad, nada más que para eso, o sea, por el conocimiento mismo y quedar hasta allí, como la geología. No. Ella busca conocer esa realidad, pero para organizar sistemas contables que brinden información útil y esa información permita tomar las mejores decisiones, tanto para la organización que la produce la información, como para los externos interesados. Entonces, ya tenemos un primer gran indicio. Conoce, pero también quiere actuar sobre la realidad. Vamos un poco más. ¿Qué actividades lleva a cabo para lograr ese objetivo? Utiliza el método científico. Bien. Y el producto resultante de la contabilidad es que elabora sistemas contables e informes contables con los cuales da a conocer precisamente la información ya procesada. Entonces, con esto ya aclarado, podemos decir y concluir que la contabilidad no es para nada una ciencia pura, sino que se trata de una ciencia aplicada. Busca transformar la realidad que estudia. Y el último cuadrito que teníamos es, y bueno, ¿se tratará de una tecnología? Esto de la tecnología, este concepto de tecnología, es bastante, digamos, nuevo. Surgió más o menos en los años 90. ¿Y qué la caracteriza la tecnología? Empecemos como hicimos con los otros anteriores. ¿Qué es una tecnología? Y bueno, una tecnología se dice que es un conjunto de conocimientos que buscan resolver un problema técnico surgido del entorno económico-social con una concepción científica y dentro de un determinado marco económico y sociocultural. Yo ahí les puse más sencillo, para mí por lo menos me resulta, decir que, o sea, la tecnología vendría a ser la suma de ciencia, de técnica y todo eso teniendo en cuenta el entorno económico y sociocultural en el cual hay que resolver ese problema que se me presenta. Como que la tecnología abarca todo, es la más completa de todas las disciplinas que vimos hasta ahora. Dice, utiliza el conocimiento desarrollado por distintas disciplinas. No es unidisciplinaria como eran las otras, sino que es interdisciplinaria. Y también el conocimiento empírico, o sea, la contrastación con la realidad. ¿Cuál es el producto resultante de la tecnología? Métodos y procesos para fabricación de bienes o servicios. ¿Y qué se busca con esos bienes y servicios? Mejorar la calidad de vida de la humanidad. Entonces, esperen. A su vez, estas tecnologías se clasifican en, vieron que hay un montón de, bueno, ya las vamos a ir de a poco aprendiendo, no se preocupen. Estas tecnologías pueden ser de dos tipos, duras o blandas. El mismo nombre ya medio que nos orienta de qué se trata. Las duras son las que buscan transformar un material a través de un proceso físico, químico, biológico. ¿Me quiere hablar? ¿No? Bueno. No sé si están, porque yo no escucho más a nadie, para mí se me fueron a la cena, no sé por qué. No, ¿Están ahí?
Estamos ¿Están? acá, profe. Sí, sí, Bueno, estamos. más les vale, porque si no, Exactamente. no hablo más. Estamos escuchando. Bueno, estamos. Estamos Entonces, concentrados. buenísimo. Las duras. Las duras transforman un material. ¿Para qué? Para obtener un objeto material precisamente tangible. Ejemplo, la mecánica, la electrónica, la biotecnología. En cambio, las blandas, o gestacionales se las llama también, son procedimientos que no podemos, como los otros, ver y tocar. Pero también tienen las características de ser una tecnología, porque buscan un mejor, como dice allí, funcionamiento de, por ejemplo, del ente, de la empresa, de mejorar la organización que tenga el ente, el diseño, el sistema de comercialización, los recursos humanos de la empresa. El producto no es tangible, pero se trata de una tecnología aplicada para obtener un resultado también determinado. Ejemplo, la didáctica, la psicología social, la informática, etc. Entonces, en lo que nos ocupa a nosotros, que es la contabilidad, ¿podemos llegar a decir que se trata de una tecnología? Entonces, allí, ustedes después lo van a leer cuando repasen esto, hubo varios autores que la consideraron una tecnología. ¿Dura? No. Precisamente blanda o gestacional, ¿no? Inclusive, el Consejo Profesional de Buenos Aires dictó una resolución donde expresamente decía que la contabilidad era una tecnología social. Después la derogó, pero en algún momento dijo que era una tecnología social. También, cuando hubo una jornada de contabilidad en el año 87, allí se la mencionó como una tecnología. Y otro de los ejemplos fue cuando se dictó la Ley Federal de Educación en el año, allá por el año 2000 y algo, que después la derogaron, que creó el EGB y el polimodal, allí a la materia contabilidad como una tecnología social. Pero, pese a todos esos antecedentes que podemos encontrar, hoy en día la contabilidad, y por lo menos en nuestra asignatura, no la consideramos una tecnología. Entonces, conclusión, si tendríamos que encasillar la contabilidad en ese cuadrito que vimos de las ciencias, ¿se acuerdan? Al principio de todo, ¿qué podemos decir de cuál es la naturaleza de la contabilidad? Concluimos que se trata de una ciencia. No es un arte, no es una técnica, ni es una tecnología. Es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio definido, que eran lo que habíamos visto, los hechos informativos. Además, lleva a cabo, o sea, se vale de los métodos científicos para realizar sus investigaciones. Y dentro de la ciencia, en las clasificaciones, la podemos clasificar como una ciencia fáctica, porque estudia hechos informativos relativos a la actividad socioeconómica que llevan a cabo las organizaciones. Por lo tanto, va a ser fáctica social. Y por último, se trata de una ciencia aplicada, porque su objetivo era conocer la realidad, pero a su vez organizaba sistemas contables para poder actuar y transformar esa realidad que estudia. Entonces, ahí les quedó, yo creo, resumido y esquematizado de qué
tipo de disciplina hablamos cuando decimos acerca de la contabilidad, cuál es su naturaleza? Bueno, esperen que dejo de compartir. Esperen. Ay, ¿dónde se me fue? Esperen. Pero voy a tener que volver al PowerPoint. Ahí está. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Entienden? ¿Se entienden? Voy muy rápido. Se súper entiende. Buenísimo. Sí, se entendió bien. Bueno, me paran, volvemos. Yo no tengo problema, ya lo saben, salvo que nos apuran los tiempos más adelante. Bueno, ahora si les parece, ¿cuánto me quedaron? 70, bien, resistieron, no se fueron tanto. Bueno, tomo, para hacer un pequeño mini recreo, les voy a tomar asistencia, así, ya que está, los voy conociendo un cachito por sus nombres y apellidos. El que se anima, prende la cámara, el que se peinó, viendo el rostro y voy identificando una cara con su nombre. Los voy a ir mencionando, no sé si los voy a poder ver. Yo tengo hasta 49 en pantalla. Bueno, a ver, como los veo yo, no me van diciendo si no nombré alguno. La primera que caíste fuiste Nazarena. Nazarena, y decime tu apellido, Nazarena, porque no alcanzo a verlo. Nazarena San Simino. Espérate. San Simino Nazarena. Ahí estamos, Nazarena, bienvenida. Ludmila Rodríguez, ¿puede ser? Ahí estamos. Y profe, acá. Ahí estamos, Ludmila. Bueno, una valiente que tiene la cámara prendida. Ahí prendió Ludmila, muy bien. Gabriela, ¿cómo va, Ludmila? Hola, profe. Espérate, le veo el apellido cortado a todo el mundo. Así que Gabriela Echenique, Echenique, ¿verdad? Gabriela Echenique, ¿qué tal? El que está tomando ahí la botellita, Paco Calabro. Ahí estamos. ¿Cómo va? Ahora, Romina Piazzoni. ¿Puede ser? Sí, profe. Ay, no te tengo. Estoy libre yo. Ay, no te tengo. Ah, bueno, estamos. Bien. No hay problema, son todos bienvenidos. Ahora tengo Brenda Márquez. Brenda, ahí estamos. Brenda Márquez. Ah, entonces no soy yo. Bueno, esperen. Sí, ahí está, ahí dice Brenda, sí, acá estoy. Valentina Ruta. Ruta, acá te encontré. Ahí estamos, Valentina. Guillermo Man, no sé cuánto. Guillermo Mancini, profe. Espérate Yo que estoy te libre, localizo, que son un así que montón. quizás Esta no vuelta. falte. Otro más. Listo. Ah, Anabela Pardel. Esperen. Presente acá. Ahí está, Anabela. Ahí te localicé. Buenísimo. Brenda Márquez, estábamos, sí, ya no hay problema. Melisa Bustamante, ¿puede ser? Sí, acá te encontré, Melisa. Hola, ¿cómo va? Ahí tengo uno entrajeado, Brian Betorello. Ahí estamos, Brian. Qué foto que tienen algunos. Me parece muy bien. Nancy Heredia. Espérate que... ¿Dónde te tengo? Acá está. Ya te encontré. Bien. Ahí estamos, Nancy. ¿Cómo va? Bueno. Joana Medina.
Sí, acá estoy. Ahí te encontré, Hola. Joana. Hola, Joana. David Salirroyo. ¿Cómo va, David? ¿Vos me escribiste? ¿Pudiste entrar a comunidad de todo eso? Se me fue David, me parece. Bueno, después vuelve. Carolina Rodríguez, Yo. ¿puede ser? Hola, sí. Espérate que... Ah, acá está, Carolina. Ahí Sí. estamos. Aldana Gómez. Hola, Aldana. Espérate, ¿eh? Ahí Hola, estamos. sí, Ahí soy te yo, localicé. profe. Catalina Cecilia. Acá está. Sí, profe, soy yo. Acá te encontré, Bien. Catalina. ¿Cómo va? Otra creo que me escribió. Brenda Pirani. A ver, ¿dónde estás? Sí, profe, yo no, entré con la compu de una amiga y quedó su nombre en el link. Te lo Decime escribo cómo por te llamas. Rostán Nosayay. Sí, te lo escribo en el chat. ¿Con si no. R? Espérate. No. Rostano Cubero Sayasa. Ahí está. Sí, Muy esa. bien. Karen Sofía. Karen Sofi. Hola, profe. Karen Sofía Sánchez. Sí. Sánchez. Espérate que no veo tu apellido. No. Tengo otro Sánchez. Acá está. Ahí está. Bueno. ¿Quién más tengo? Agostina Caligari. Ahí estamos, Agostina. Ahí te encontré. Brunela López. ¿Dónde? Ahí, espérate que estoy tratando de llegar. Ahí estamos, Brunela. ¿Cómo va? ¿Quién más? María Nadia H. No sé quién. Presente yo, profesora. ¿Cómo es? Ereñu. Espérate. H. ¿Dónde te? Acá está. Te encontré. Buenísimo. Bien. Seba Guionet. Presente, profe. Espérate que no te encuentro. Ahí estamos. Perfecto. Listo. Marina Terrón. Acá estamos, Marina. Registrado. Brenda Acá, Escobar. profe. Ahí está. ¿Yael Brenda? Listo, Brenda. Sí. Nacho Vallejo. Yo, Acá profe. estamos. Ahí estamos, Ignacio. Ahí te anoté. Laura Arce. Espérate. Sí, estoy María acá. Laura. Ahí estamos. Sí. Bien. Celeste Chávez tengo. Yo, profe. Acá te encontré. Ahí estamos, Celeste. Cristian Pinillos. Hola, profe. Pinillo Fernández. Presente. Ahí estamos. Hola, Ahí estamos. ¿cómo va, Cristian? Juan Quispe. Acá, presente. Espérate que te localizo. ¿Tiene otro apellido? Sí, Antes. dos nombres y dos apellidos. Oh, viste, me mataste vos. Por eso no te encuentro. Decime. Juan Alfonso Sí, ¿y qué más? Velázquez. Yo te vi. Velázquez. Acá está. Ahí te encontré. Listo. Bueno. Luz Díaz. Uy, acá está. Luz Marina. Acá, Muy bien. Espérate. Juliano. Bertoglio. Acá, profe, Bertoglio. Ahí. No me anda la cámara, por eso no. Bueno, no hay problema. Fantín Ignacio. Ahí estamos. A ver, ¿a quién me falta? Luz Tacaín. Acá está Luz Camila. Acá, profe. Carolina Sala. Ahí estamos. Bueno, esperen.
¿Quién me falta? Ya no veo más nadie por pantalla. Profe, acá. Pero me Yo, deben faltar profesora. un montón. Bueno, esperen entonces. Lisandro Simili. Bien. Fabián Espejo. Bien. Ah, me está matando. Esperen. Esteban Pérez. Bien. Lagos. Bien. Axel Sánchez. No los veo todos porque tengo hasta 49 por pantalla. No, lamentablemente no los puedo ver a todos. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar lista con esto. Ahí está. Ahí pasé lista con el sistemita y ya quedaron todos registrados. Bueno, ¿en qué horario vamos? 8:25. Vamos bien. Bueno. Si les parece, seguimos un poquito más. Y ya les pasé a todo, quedaron en un Excel registrado, nombre, apellido, así que quedaron todos escrachados. No se preocupen. Están todos ya anotados. Bueno, ahora el próximo tema que sigue, si alguno tiene el material, es el que se llama relación de la contabilidad con otras disciplinas. Dijimos que la contabilidad era interdisciplinaria, ¿verdad? No era unidisciplinaria, sino que interdisciplinaria. Entonces, se va a relacionar con otras disciplinas. Esperen que voy compartiendo pantalla, que es medio lenteja esto. Esperen. Tenemos a alguien pequeño que viene a ver los gráficos también, veo ahí de Romina. Bueno, ¿viste? Menos mal que no son tan aburridos. ¿Vieron? Bueno. Esperen que pongo la pantalla. Y ahora vamos a presentar uy, está medio lenta esto. Ahí está. Bueno, espera. Vamos a ponerlo por acá. Bueno. ¿Se ve? ¿Lo ven ustedes ya? Sí, profe, se ve. ¿Lo pueden ver? Bueno. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, arranquemos con este segundo punto, que es el punto 1.4 del capítulo primero de la unidad 1. ¿Y de qué trata este punto? Como dijimos que la contabilidad se trataba de una ciencia, precisamente una de las características distintivas de las ciencias es que se tienen vinculaciones con otras disciplinas. Entonces, la contabilidad tiene relaciones y más hoy en día que han avanzado tanto los conocimientos con muchas otras disciplinas. Es muy amplio las relaciones que mantiene. Pero vamos a tratar de centrarnos en las principales relaciones que mantiene con algunas. Entonces, con algunas de estas disciplinas, como ustedes estarán viendo ahí por pantalla, comparte el estudio del mismo, vamos a decir, aspecto de la realidad socioeconómica de las organizaciones. Y con otras
ella utiliza las herramientas, métodos y procedimientos de esas otras disciplinas para llevar a cabo sus tareas. Entonces, ahí ustedes podrán ver que se relaciona con la administración, la economía, el derecho, la matemática, estadística, la ciencia de la comunicación, finanzas y otras. Entonces, vamos a arrancar con, esperen que me queda el coso ese justo ahí, con la primera, la administración. ¿Cómo se relaciona la contabilidad con la administración? Y podríamos decir que estas dos son inseparables. Una le da a la otra y la otra recibe y viceversa. No hay administración sin contabilidad y la contabilidad no puede existir sola sin una administración que la sostenga. ¿Y qué se dan una a la otra precisamente? Primero vamos medio a definir qué es la administración, ¿no? Para así poder establecer las relaciones que mantienen. Y bueno, muy sintéticamente, la administración estudia cómo se comportan las organizaciones. ¿Y para qué las estudia? Para conducirlas lo mejor posible de esas organizaciones y así alcanzar los objetivos que se propongan. Entonces, teniendo bien esto en claro, ¿qué le brinda la contabilidad a la administración? Le da información útil precisamente para conducir las organizaciones. En esa conducción va a implicar toma de decisiones y control de todo lo que sea la gestión de la empresa. Entonces, la contabilidad le da información útil. ¿Qué le da la administración a la contabilidad? La administración organiza las actividades del ente y establece todo lo que sea el movimiento de papeles, formularios, documentos, manuales, todo lo que ustedes imaginen dentro de la empresa. Como así también la redacción de lo que sean las instrucciones internas, los manuales de procedimientos, cómo deben hacerse las distintas tareas en la organización. Entonces, todo esto que la administración le brinda a la contabilidad hace que la contabilidad pueda hacer sus tareas de una manera más fácil y eficiente. Y lo que la contabilidad le da a la administración le permite a ella poder cumplir con los objetivos y las metas que se propuso. Corta, profe. ¿Se corta? A mí no se me corta, profe. No, a mí no se me corta tampoco, ¿eh? Yo escucho bien. Ahora media fatal con el tema de internet. Bueno, si se corta, esperen. Y está medio trabada la cosa. Debe estar medio lenta la conexión. Bueno, me paran y repito algo. Bueno. Segunda relación importante. No me escriban por el chat que yo no lo puedo ver, ¿eh? Recuerden eso, abren el micrófono. Segunda gran relación, con la economía. La economía tiene dos grandes ramas, podríamos decir. Lo que es la microeconomía y la macroeconomía. La micro que estudia los agentes individuales que realizan las transacciones. O sea, van a estudiar una organización en particular, al consumidor, al inversor, al ahorrista. O sea,
individuales. En cambio, la macro, como la palabra bien lo indica, se ocupan de estudiar los temas que afectan a la economía, pero de un país, de una región, del mundo entero. A la macroeconomía le va a interesar la inflación, el índice de desempleo, todos temas macro. Entonces, teniendo clara esta diferenciación, la contabilidad se va a vincular tanto con la microeconomía como con la macroeconomía. Con la micro, la contabilidad le brinda información útil para tomar decisiones a un ente, ¿no? A un solo ente. Para eso se va a valer, en ese procesamiento que hace de la información, de, por ejemplo, criterios económicos, como ser, ¿a qué se denomina un costo? ¿Qué es una renta? ¿A qué se llama capital? Esos son todos conceptos elaborados por la ciencia económica. ¿Y cómo se va a vincular con la macroeconomía? Y bueno, con esta le va a brindar también información útil, pero ya no referida a un ente en particular, sino a un país o una región. Se va a servir, digamos, de la economía, la contabilidad, que le va a proporcionar, por ejemplo, todo lo que sean las leyes de producción, de distribución, las leyes de consumo, de ahorro. Eso le va a servir a ella para elaborar toda esa información, ¿no? Y también va a proporcionarle a esa macroeconomía elementos para que estudie los diversos problemas económicos a nivel macro. Toda esta contribución que se hace mutuamente entre la contabilidad y la economía, se dice que permite aumentar, por ejemplo, la confianza entre las personas ahorradoras y los inversores, permite que funcionen más adecuadamente los mercados, permite que se utilicen más racionalmente los recursos económicos, que se redistribuya mejor la riqueza, la renta, y en consecuencia todo esto desencadena en un mejor desarrollo económico de ese país o de esa región. ¿Estamos? Bueno. Entonces, siempre piensen a la economía tanto a nivel micro como macro, en los dos sentidos. Esto, me acuerdo que hace poco en un examen lo preguntaron. ¿Cuál es la relación entre economía y contabilidad? Sigamos. Otra gran relación la mantiene con lo que es el derecho. En especial la rama del derecho comercial. El derecho. ¿Qué le da la contabilidad? Y bueno, sabemos que el derecho es el que establece las normas fundamentales que regulan las relaciones entre los seres humanos entre sí y entre las personas y las cosas. Entonces, por ejemplo, encontramos en esas normas una que vamos a escuchar después en los contenidos que vienen, la Ley de Sociedades Comerciales. Esta ley tiene un capítulo específico que habla sobre la contabilidad, donde nos dice que las empresas deben hacer su aporte de capital en efectivo, en especie, cómo hacerlo. En el caso de constituir una reserva, cómo la tienen que hacer, cómo tienen que distribuir los resultados del ejercicio. Todo eso lo dice la Ley de Sociedades Comerciales. Otra gran norma, que vamos a encontrar numerosos artículos referidos a la contabilidad,
es el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en este código encontramos cuáles son los libros, los registros contables obligatorios, el diario, el inventario y balance, cómo hay que llevarlo esos libros, que la documentación nos va a servir como medio de prueba ante un litigio, ¿no? Bueno, esos son ejemplos. Y la contabilidad brindar al derecho. Y bueno, se dice que si la contabilidad es llevada adecuadamente, esos registros contables y sus comprobantes respaldatorios sirven como medio de prueba ante un juicio. También la contabilidad le dice al derecho cuáles son las normas que deben aplicar a aquellos que ejercen el comercio. Y hay otra rama del derecho, aparte de la comercial, con la cual se vincula mucho la contabilidad, que es el derecho laboral. Todo lo que hace las relaciones de los empleados de una empresa, de los trabajadores. Y otra rama muy importante es el derecho tributario, porque las empresas están sujetas al pago de diferentes tributos, impuestos. Entonces se van a tener que regir por lo que diga el derecho tributario, también influye en lo que es la contabilidad. Bien, digamos, otra relación. Esta es la que mantiene la contabilidad con la matemática. ¿Y para qué se vale la contabilidad de la matemática? Precisamente, la matemática es la que le va a proveer de todo lo que sea el sistema numérico, porque no nos va a servir de nada la contabilidad si no la podemos cuantificar, darle un valor, expresar las diferentes cantidades de los elementos que componen mi patrimonio en valores monetarios. Entonces, se vale de la matemática, que es la ciencia de los números, para poder cuantificar todos los hechos a registrar. Nos permite evaluar la riqueza, nos permite controlar los bienes que integran nuestro patrimonio, ordenar las registraciones, y de la matemática es que surge precisamente esa base fundamental que dijimos en que nos vamos a guiar para hacer todas las registraciones, que es el método de la partida doble. Porque ese método se fundamenta en precisamente una igualdad matemática, que es la que dice, algunos de ustedes ya la deben conocer, que todos los activos de un ente son iguales, de allí igualdad, a la suma de sus pasivos más su patrimonio neto. Todo, digamos, lo que vamos a desarrollar en esta asignatura parte de esa igualdad. El secreto es... ¿Cómo, profe? ¿Lo podés repetir? Que la matemática, una de las cosas con las cuales se relaciona con la contabilidad, es proporcionarle la igualdad matemática sobre la que se basa el método de registración por partida doble. Y esa igualdad matemática, que la vamos a ver hasta el cansancio, es activo igual pasivo más patrimonio neto. Así que la relación entre estas dos disciplinas es fundamental. Inclusive, hasta, no sé, que no hace mucho tiempo, a la contabilidad se la consideraba como una rama de la matemática, directamente. Se decía de allí que era una ciencia formal, porque decían, no, la contabilidad es matemática, nos sirve para contar, para medir, para evaluar. Fue con desarrollos posteriores, la historia fue pasando,
Y es que llegamos a la conclusión que ya vimos hace un ratito, que no es solamente medición y cálculo. La contabilidad sirve para otras cosas y decimos ahora que es una ciencia. Pero en algún momento se creyó que era una rama de la matemática. Bien, digamos, ¿con qué otra disciplina se relaciona? Con la estadística. ¿Qué hace la estadística? La estadística se ocupa básicamente de, a través de diferentes medios. ¿Me escuchan? Sí, Porque se me fue. Sí, profe, se escucha. Sí, Ay, profe. digo, se cortó y estoy hablando sola. Perdón que, que cada tanto les pregunte, pero bueno. La estadística aplica métodos para ¿qué? Recoger y analizar datos. De ese análisis decide, predice, proyecta, presupuesta. Entonces, precisamente la contabilidad se va a basar en esta ciencia, la estadística, para hacer todo lo que sean proyecciones. Ustedes algunos habrán escuchado de el presupuesto de una empresa, o sea, estima en un futuro cuáles serán sus gastos, cuáles serán sus posibles ingresos. Entonces, se vale de herramientas que le brinda la estadística, por ejemplo, para hacer esas proyecciones a futuro. También le da, dice, un orden clasificador y se auxilia con algunos gráficos o diagramas que la estadística puede desarrollar. ¿Qué le da la contabilidad a la estadística? Y bueno, si la estadística recoge datos, la contabilidad le suministra parte de esos datos sobre las actividades que lleven a cabo las organizaciones. Entonces, eso, muy sintéticamente, es la relación entre la estadística y la contabilidad. Entre las ciencias de la comunicación o información y la contabilidad. Es bastante importante esta relación también, porque la comunicación es todo proceso que se lleva a cabo para transmitir una información. Después vamos a ver un cachito más adelante, creo que en la unidad 2, qué es el proceso de comunicación. Hay un emisor, un receptor y un mensaje que se quiere transmitir del uno al otro, ¿verdad? Entonces, si la comunicación es eso, precisamente la contabilidad, cuyo objetivo habíamos dicho hace un ratito, era suministrar información útil para la toma de decisiones, se va a valer de todas las herramientas que le brinde la ciencia de la comunicación para poder construir esos sistemas de información contable. De ese conjunto de elementos, transformar los datos en información útil. Con la financia, y ya nos quedan esta y otra más, y ya no los aburro más. Con las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Cuando decimos lo financiero, ¿qué es? La plata, el dinero, ¿no? Los recursos económicos con los que cuenta un ente. Entonces, la finanza le va a brindar a la contabilidad las maneras en que se pueden obtener y gestionar los fondos que la organización necesite para poder cumplir sus objetivos. Dentro de las finanzas hay una parte que son las finanzas públicas, que son la parte de los recursos y gastos del Estado. La finanza se va a ocupar específicamente un segmento de la contabilidad, que lo vamos a ver, que se llama la contabilidad pública. Entonces, esta contabilidad lo que va a hacer es controlar que esos recursos sean aplicados y en qué,
correctamente por los distintos estados, ¿no? Los va a seguir y controlar. Y por último, llegamos a otras disciplinas que el listado obviamente no se agota en estas. Hay un montón más con que se puede relacionar la contabilidad. Pero a modo de ejemplo, mencionamos estas últimas. Con el lenguaje, obviamente, para poder comunicarse la contabilidad y dar a conocer esa información útil para la toma de decisiones, necesita de hacer uso de un idioma. Con la ingeniería, ejemplo, cuando la empresa, después vamos a analizar bien de qué se trata, pero tenga que calcular la amortización de sus bienes de uso, por ahí va a recurrir a los conocimientos de la ingeniería para ser más exacto en el cálculo de esa amortización. Ejemplo, una empresa cuya actividad principal sea la minería, el gas, el petróleo, va a tener que recurrir a la geología para estimar el valor de sus bienes, ¿no? La ecología, que esto está muy vigente hoy en día. ¿Cuáles son los efectos que causan las empresas en el medio ambiente? La sociología, ¿qué le va a brindar a la contabilidad? Y bueno, por ejemplo, cómo es el comportamiento humano en los distintos contextos, al igual que la psicología, cómo armonizar esos comportamientos para que la organización no se termine matando entre los que la integran, ¿no? Armonizar las relaciones entre las personas que integran esa organización. Y bueno, con este último, esperen que dejo de compartir, vuelvo. Ahí dejé de compartir. ¿Sí? Sí, ¿Seguimos? sí. Bueno. Ya dejaste de compartir. Bueno, de este, ¿les quedó alguna duda las relaciones de la contabilidad? ¿Pudieron tomar nota, apunte, foto, lo que sea? Yo tomé foto de todo. Buenísimo. Bueno, estamos. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí, porque fue bastante información nueva toda junta. Obviamente, esto que vimos hoy van a tener que volver a leer cuando ya tengan el material, repasen lo que vimos, así ustedes lo amplían con sus propias palabras, con frases que a mí me quedaron por ahí afuera, porque es bastante. No se puede hablar todo lo que dice el apunte, porque si no, no terminamos más. Lo completan, lo releen. ¿Estamos? Bueno, y yo quiero hacer una jueves, pregunta, ¿puede sí, ser? Con respecto al sí, material, escucho. porque Sí, Gabriela. entré 10, 15 minutos después por el trabajo y me perdí la primera parte, pero el material, ¿dónde se puede conseguir? O cómo, no sé si Mirá, vos... lo venden en el kiosco de planta baja de la facultad, en el patio. El kiosco se llama Foja Cero. Tiene un número de WhatsApp que te responden siempre. Atienden de 9 a 19 de lunes a viernes de manera presencial. Vos vas, te anuncias en la entrada, decís que vas a comprar el material y te dejan pasar al patio. Ahí te estoy poniendo en el chat. Por el WhatsApp. Bueno. Perfecto. Por la duda no lo digan porque hay derechos registrados de autor de la cátedra y todo eso, ¿vieron? Entonces, es el tema. Bueno, ahí les pasé en el chat al que haya llegado tarde, ese es el celular, el WhatsApp del kiosco, por si alguno lo quiere adquirir. Y bueno, por hoy llegamos hasta acá, chicos. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Si tienen alguna duda de lo que vimos hoy o alguna otra inquietud,
me la hacen llegar a través de todos los medios que ya mencionamos. Y nos vemos el jueves. Tarea, tienen que leer lo que sigue en el material teórico. Esta primera parte, lamentablemente, es bastante teórica, no hay ejercicios prácticos. ¿Estamos? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y aburrido posible. Creo que con los power, los dibujitos, los emojis, todo eso se hace un poco menos. Profe, ¿leer hasta qué densa parte? la cosa. Perdón. Sí, Cristian. Te escucho. ¿Leer hasta dónde? Bueno, lean Lo Evolución de la siguiente. contabilidad desde la página 13 a la 22, paradigmas 22 a 24, yo igualmente se los voy a mandar también en la tarea, y todo lo que es teoría y segmentos contables hasta la página 28. Vamos a tratar de llegar hasta finalizar el 1, pero es bastante. Así Profe, que, ¿lo bueno. podría escribir en el chat? Porque no llegué a escucharla. Se los mando de tarea. ¿Quieren? Se los mando Ah, bueno, gracias. en el coso. Así ya les queda y ya se pueden ir retirando si quieren. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¿Estamos? Gracias, Bueno, profe. pasen buenas Gracias, noches. profe. Buenas Hasta noches. luego.